Les voy a comentar un poquito qué está pasando con esto, algo que mencionaba recién en la editorial, Roberto, la falla, los errores o los fracasos que va acumulando el gobierno y cómo está dañando esto a la relación entre el propio Caputo y Milei. Claro. Obviamente acá hay expectativas que no se están cumpliendo, necesidades que tiene el gobierno de tener resultados que no está teniendo. Y estoy hablando concretamente, por ejemplo, del tema de la inflación. Digamos, los resultados de la inflación, más allá de que lo pinten como un numerazo, un resultado espectacular, bajar del 25 al 20 como pasó en enero, y ahora decían, bueno, esperamos el 15 y salió el 13,2 en febrero, qué bien que andamos. La verdad que eso, acá sí podemos decir fehacientemente que no se lo creen ni ellos, porque están macaneando para disfrazar algo que para ellos mismos es una preocupación, porque no están teniendo resultados. Más cuando para marzo sí esperaban como expectativa ya estar en menos del 10%, en el famoso estar en un dígito, que a eso se refiere. Probablemente ese resultado no se dé. Estamos viendo también cómo Caputo está echando mano a cuestiones que ellos mismos negaban. Ahora resulta que se juntan con los supermercados o con las grandes empresas y, che, viejo, paren un poquito. El Estado le pide que paren un poquito con los aumentos. El libre mercado ya parece que no funcionó, pasemos a otro capítulo. Pero hay un capítulo muy especial dentro de esos capítulos de la política inflacionaria que, como siempre, como ocurre con este gobierno, de las medidas que toma uno las tendría que medir en el nivel del daño que producen. Esta es peor que aquella, y a ver qué daño produce esta. Tanto, está más jodida que el resto. Y en este asunto, que se siente con los supermercados o que las grandes empresas hagan lo que quieran con los precios. Alguien en el fin de semana me lo calificaba, los grandes formadores de precios, los que manejan, por ejemplo, la industria del acero, el aluminio, los plásticos, se han hecho un festival de precios con este gobierno, inclusive antes de que se fuera Massa también, con los aumentos previos que hicieron al cambio de gobierno, esperando una devaluación, y después con la devaluación hicieron lo que quisieron con los precios. Pero ahora hay algo que hay una ficha que tiene que mover el gobierno, y es la peligrosa, que es el tema de la política cambiaria, el dólar. ¿Qué va a hacer con el dólar? Abrirá el cepo, viste que se empezó a hablar de Milei, inclusive quiere mostrar un grado de prudencia, de cautela, cuando dice, no, vamos a esperar para abrir el cepo, y después cuando la completa decís, chao, se fue la prudencia del carajo. Cuando dice, porque si lo abríamos hoy, estamos en un 50% de riesgo de hiperinflación. Claro. Es el presidente de la nación, está diciendo esto. Es una imprudencia absoluta lo que está haciendo, pero en el medio de esto lo que se está dando es una discusión, un debate con el propio Caputo de cuál va a ser la medida, cómo se van a hacer para hacer esto, que por un lado ya casi descartada, te diría, el tema de la dolarización. Están como corriéndole, sacándole el cuerpo al tema de la dolarización, pero sí se está hablando de alguna forma de esquema bimonetario o que el dólar tenga algún otro tipo de participación, como que eso pudiera neutralizar la inflación. Soñando, uno no ve dónde puede estar esa neutralización de la inflación, que repito, estoy yendo ahí porque es el punto que más le preocupa. Si no contienen rápidamente la inflación, rápidamente estoy hablando marzo-abril, si no contienen, el plan empieza a hacer agua por todos lados. Es decir, hasta su propia política de reducir los salarios en términos reales ya es como que se le fue de la mano, es demasiado. Y la crisis que está provocando ya empieza a ser un problema hasta para ellos, que era quien la buscaban. Bien, el otro capítulo de esto, de decir, esto es lo que está tratando el gobierno y no termina de definir lo que quiere. ¿Qué está pasando con el Fondo Monetario Internacional? Hubo una visita, recordemos, hace un par de semanas atrás, 3 semanas atrás, de la vicetitular del fondo, Guita Gopinath, que no es para nada habitual que Gopinath se vaya hasta un país para hablar directamente con los testigos o quienes están viviendo la situación, para hacer una evaluación propia de qué sucede con esto.
empiezan a conocerse algunas cositas que pasaron durante la visita de Gopinath que no se informaron en su momento. Los encuentros que tuvo con empresarios, con sindicalistas, particularmente con Gerardo Martínez, alguien de muy buen diálogo con el Fondo Monetario Internacional hace rato. ¿Por qué me haces ese gesto? No, más estable siempre no se consigue. Bueno, Gerardo es así. Sí, trabajador constructor. Bueno, es un tipo que tiene mucha participación en la OIT, tiene contactos internacionales, será por eso. No, sí, seguro. Uno no piensa que es otro tipo de vínculo o relación. Bueno, con lo cual lo que estuvo tanteando un poco el Fondo Monetario Internacional, y acá me parece lo interesante, no simplemente qué piensan, cómo la ven, qué opinan, sino que directamente preguntó cuál es el grado de capacidad que le ven al gobierno para manejar la situación. Fue una pregunta muy concreta. ¿Tiene capacidad el gobierno para manejar esto? El fondo, vos imaginate, el Fondo Monetario Internacional, viniendo a Buenos Aires, abriendo una oficina particular para eso, porque no era una oficina propia, sino que alquilaron un espacio para manejarse reservadamente y recibir a personajes muy importantes de la economía argentina para preguntarle, sí, ¿estos pueden manejar esta situación? Porque tenemos todo claro lo que está provocando. Digamos que al fondo le gusta todo lo que está pasando, quiero decir, en el sentido del superávit, del déficit. Claro, son sus recetas. Sí, pero digo, déjame marcarte un pero en eso. Sí. Evidentemente es el programa que les gusta. Evidentemente es el programa que respaldan y apoyan. Pero ven el riesgo de que se les vaya de las manos. Y ahí ya no les gusta tanto. Claro. Cuando se le va de las manos no saben a qué manos va a caer eso. Claro. Eso es lo que le preocupa políticamente, el manejo de esto. Bueno, ni siquiera tiene un control directo. No si esto tiene sustentabilidad política. No es que tienen su propia gente manejando esto acá. Como podía pasar, por ejemplo, yo creo que con Domingo Cavallo tenían esa garantía porque tenían los tipos del fondo alrededor de Cavallo manejando la economía, el Banco Central y demás. Hoy no. Hoy la banda de Caputo, son los íntimos de Milei, mandando mensaje. Te doy un ejemplo con respecto a lo que te decía recién. Esto de hablar de la apertura del cepo no es un mensaje del Fondo Monetario Internacional. Se agarraron la cabeza cuando Milei dijo esto. Claro. Porque que estén discutiendo en la mesa qué hacer, si abrir el cepo o no, es una cosa, pero que lo hagan decir, no, por ahora no, porque tenemos un 50% de riesgo de que esto se vaya todo al carajo. Digamos, no es el mensaje ni que el fondo hubiera recomendado, ni le pareció para nada bien que lo hiciera. Está diciendo que necesita fondos el Milei, ¿no? Digo, la otra vez. Sí, y se vuelve a hablar como al principio, cuando digo al principio, digo antes de asumir, de que por un lado le iba a pedir plata al FMI, y por el otro lado habla de fondos privados que le prestarían la plata. Volvió a hablar en los últimos días Milei de las dos cosas. Y hasta donde tenemos entendido, en ninguno de esos dos espacios se le está habilitando un crédito al gobierno. Y yo creo que hoy menos que hace 3 meses. Menos que al principio del gobierno. Con lo cual, ahí tendría una dificultad para el proyecto de a ver cómo juega con una dolarización a medias o dólar pero pesos, pero y ver cómo tengo más espalda para hacer alguna jugada así que me neutralice la inflación. Parece difícil. Al contrario, lo que provocó cuando empezó a hablar de la apertura del cepo, bueno, ahora no, pero en cualquier momento la hacemos, lo que provocó es que los grandes exportadores dijeron, se viene el cepo, esperemos entonces para liquidar. ¿Para qué te voy a vender los dólares ahora a 1.000 mangos? Si después se abre el cepo y no sé a cuánto se va a ir el dólar. Y me estás hablando en pocos meses. Me siento sobre la soja, sobre el maíz y no exporto nada. Y no me llame porque no liquido nada. Pues llámame dentro de 15, 20 días y vemos. Claro. Entonces, esto está pasando. Dificultades económicas y dificultades políticas. Dificultades políticas que las incorpora a la discusión el propio Fondo Monetario Internacional. Y te cuento algo de las respuestas que tuvo el Fondo Monetario Internacional. Salvo un representante de los capitales más concentrados, y estoy hablando de Jaime Campos, que hace una especie de, como si fuera el titular o el referente de la AEA, Asociación de Exportadores Argentinos, este bloque donde manda Techín, Arcor, Clarín, digamos, Ledesma, digamos, los grandes figurones de ese sector, salvo Jaime Campos, que fue el único que elogió así abiertamente a Milei, dijo, no, el gobierno maneja, está logrando, todo el resto puso algún tipo de objeción.
Todo el resto dijo, no, hay problemas, el ajuste que se está aplicando está provocando muchas controversias, hay sectores empresarios que están en contra de esto porque se están viendo perjudicados y no le ven la salida a esto no es una recesión de corto plazo, es una recesión larga, ni que hablar, hasta el propio Gerardo Martínez, decíamos por la CGT, que después inclusive sacó un documento de la CGT más o menos explicitando eso, diciendo que ellos piden un consenso, dicen, esto no es una política, de acuerdo, hay que buscar un consenso entre todos para lograr la estabilidad, es el lenguaje que usan el sindicalismo combativo. Sí, bueno, ¿con qué? Combativo. Digamos, que ven el ajuste pero no el acuerdo. Vos buscan el acuerdo, bueno, y nosotros dónde entramos. Déjame me hago cargo. Que lo traduzco así. Digo, también el sector empresario y dirigencial en general, inclusive economistas de distintos sectores políticos presentaron algún tipo de objeción. Este es el momento, y traigo esto a la mesa porque es un momento de definiciones, donde el gobierno empieza a tener mucho apuro en resolver algunas cuestiones como por ejemplo la inflación, y no está encontrando las respuestas. Es un panorama que se está complicando. Mucho apuro en conseguir garantizarse un espaldarazo en dólares que con estas compras del Banco Central no le alcanza. Ayer otra vez dicen, bueno, compró otra vez el Banco Central, vuelve a comprar en el mercado, ya llegó en 100 días a 10.000 millones de dólares. No es significativo para el problema que tienen, porque estamos hablando de las compras en bruto, no decimos cuánto gasta, sino que no tiene 10.000 millones en el bolso. No, aparte para el nivel de recorte que metiste, no parece ser una cifra. Aparte te estás endeudando a los perros, digamos, bueno, sí. Las importaciones no le estás dando. Bueno, de paso mencionamos, aunque no voy a abrir todo un capítulo con esto, no voy a ir por las ramas, pero digo, el tema de las facilidades que se le dieron ayer a las importaciones de alimentos y medicamentos, digamos, el resultado inmediato que tiene esto es buscas parar la inflación porque estás medio desesperado porque te bajan los precios vía mayor recesión, sustituyendo producción nacional por productos importados, sacándole IVA y ganancia a la importación. Estás jugando con un manotazo, ¿no? Sí, manotazo, pero está un baldazo de nafta le estás echando. La imagen que a mí se me hace es esa, querés apagar el fuego con un baldazo de nafta, te va a pasar otra cosa. Entonces, digamos, estamos en esa situación, el gobierno con este tipo de preocupaciones, con necesidad de algún tipo de shock positivo que demuestre que le están encontrando la mano a esto, si no, se le va a seguir complicando. Lamentablemente, como siempre, complicaciones que tienen que ver con un mayor deterioro de las condiciones de vida para la gente, una situación que tiene que ver con una mayor caída de la actividad, mayor recesión, que ya se está reflejando, digo, para completar, en números. Construcción está hablando de pérdida de 80.000 puestos de trabajo en 90, 100 días, y según dice van a seguir. Sectores por ejemplo, de metalúrgicos, están hablando de 10.000 puestos de trabajo perdidos en 90 días, y todavía no están computados aquellos que hoy son suspensiones, pero mañana se pueden transformar en despidos. Pymes en general, con un panorama que prácticamente en muchos lados ya te empiezan a avisar, estamos ante una crisis de cierre de plantas directamente porque no le ven la continuidad. Esto es lo que está sucediendo con la economía real, y esto que contaba antes es lo que está sucediendo en la cabeza de los que manejan la economía desde el gobierno. Que se queden tranquilos los despedidos que Gerardo Martínez viene negociando con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Tal cual. Sí. A ver cómo hace para parar esas cosas, ¿no? Es así, sindicalismo de clase A, digamos, sería en este caso el señor Gerardo Martínez, viendo de qué manera resuelve lo que es el mandato de las bases, ¿no? En fin, para tomarlo un poquito con humor. ¿Se reunió con Victoria Villarroel, Guita Gopinath? Directamente reunión entre ambas no hubo, no hubo. Es probable que haya habido algún enviado de Villarroel en ese encuentro, algún economista de confianza. Ahí me dice que le doran un poquito la píldora a Victoria. ¿Guita? Sí. ¿Guita le cae bien? No, que hay sectores sí, que ya medio como que se cansaron del personaje Milei y van a... no de su programa económico, ni de su receta, ni no. O sea,
pero sí del personaje que es como un gran boicoteador de sí mismo. Ajá. Sí. Y que la miran a ella, ¿no? La miran a Villarroel como una persona más seria. Claro. ¿Sí? Claro, sí. O sea, eso creo que está empezando creo que empezó el counter, se dice. Empezó la cuenta, counter, claro. la cuenta regresiva para algunas cuestiones. Mayo se dijeron, ¿no? En mayo era el pacto de mayo. El pacto de Pacto. 25 El pactito feo. Bueno, veremos qué pasa ahí. 37 minutos, gracias, Rulo.